Entre 2017 y 2025, la economía española, lo que es el Producto Interior Bruto nominal, creció un 44%. Que, a ver, suena a una cifra bastante sólida, la verdad. Suena fenomenal. Pero aquí viene el dato que me ha dejado perpleja. En ese mismo periodo, la recaudación del Estado por el IRPF se disparó casi un 85%. Un 85%. Prácticamente el doble de rápido que la propia economía. Exacto. Y claro, quienes nos escuchan seguro que sienten a diario esa pérdida de poder adquisitivo. Vas al supermercado, pagas el alquiler y el dinero cunde menos. Ya, y paradójicamente el sector público recauda más que en toda su historia. Por eso hoy vamos a desmontar esta maquinaria. Queremos entender por qué ese esfuerzo económico brutal de las familias no se refleja en una mejora equivalente de las cuentas del país. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Y para llevar a cabo esta misión, madre mía, tenemos sobre la mesa una auténtica montaña de documentación. Tela, sí. Hemos tenido que leer bastante. Hemos cruzado las directrices oficiales de la Moncloa y la Agencia Tributaria con investigaciones muy críticas. Tenemos informes del Banco de España, de FEDEA, de la AIREF y los cálculos del Instituto Juan de Mariana y de Funcas. Es un volumen de datos abrumador, desde luego, pero absolutamente necesario porque estamos en plena campaña de la renta de 2026. Claro, que empezó ahora en abril y dura hasta finales de junio. Así es. Y la pregunta que flota en el ambiente es casi inevitable. Si la sociedad está aportando cifras récord, llegando a más de 142.000 millones de euros solo en IRPF, pues ¿a dónde va realmente ese dinero? Esa es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿qué mecanismos silenciosos están operando en las nóminas del país para que paguemos tanto? Pues fíjate, lo fascinante de esto es que cuando uno lee los comunicados institucionales, esas cifras récord se venden como un éxito rotundo del crecimiento económico. Claro, te dicen que la economía va como una moto y por eso se recauda más. Exacto, pero al sumergirte en la letra pequeña de organismos como Funcas o FEDEA, la narrativa cambia drásticamente. Lo que descubren los datos es una dislocación total, o sea, una brecha inmensa entre la economía real de la gente a pie de calle y la economía recaudatoria del Estado. Vale. Pues vamos a desglosar esto paso a paso. Empecemos por lo que podríamos llamar el espejismo del crecimiento. Me parece un buen punto de partida. Según la Moncloa, el IRPF es un sistema progresivo de manual. Quien más tiene, más paga. Vas desde un 19% para las primeras rentas hasta un 47% para los que ganan más de 300.000 euros. Sobre el papel es una herramienta de equidad matemática perfecta. Pero claro, luego miras la ejecución real y asusta. Los datos dicen que en 2025 España superó por primera vez los 325.000 millones de euros en ingresos tributarios totales. Es una barbaridad de dinero. Y si aíslas solo el IRPF y lo divides por habitante, el incremento es de vértigo. Totalmente. He visto que entre 2018 y 2025 la factura media por persona pasó de unos 1.700 euros a más de 2.900. Así es, hablamos de un salto superior al 63% en la carga per cápita en cuestión de unos pocos años. A ver, para que nos hagamos una idea, es como estar en una cinta de correr en el gimnasio, ¿no? Sí, me gusta la analogía. Parece que la economía del país trota a un ritmo del 44%, pero resulta que la inclinación de la cinta, que serían los impuestos, te la han subido al 85%. Claro, el agotamiento del corredor es inevitable, no puedes mantener ese ritmo. Pero seguro que alguien dirá, oye, es que hay más gente trabajando. Desde 2019 hay casi 2 millones más de ocupados. Si hay más empleo, es normal pagar más, ¿verdad? Y esa es justo la variable que el Banco de España y FEDEA aíslan en sus informes, porque es la excusa habitual. ¿Y qué descubren al quitar ese factor? Pues que, obviamente, más empleo aporta la recaudación, ¿sí? Pero la inmensa mayoría de ese incremento tan brutal no viene de la creación de nueva riqueza, sino de un aumento drástico en la presión fiscal efectiva. O sea que nos están cobrando un porcentaje mayor de lo que ganamos. Exactamente. El tipo medio efectivo del IRPF ha escalado por encima del 15%, un nivel récord que jamás habíamos visto en la serie histórica. Es decir, la maquinaria que extrae el dinero ha acelerado mucho más rápido que los salarios. Las rentas de las familias han crecido, sí, pero los impuestos han crecido 4 puntos por encima de esas rentas. Ese es el núcleo del problema.
No estamos recogiendo los frutos de un milagro económico. El contribuyente asume una carga impositiva proporcionalmente mayor que en cualquier otra década. Y si los salarios reales no justifican esta balanza de recaudación, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Muy interesante, sí, porque hay un motor invisible operando en las cuentas bancarias de todos. Lo que los economistas llaman la progresividad en frío. Un término que suena muy técnico, pero que nos vacía los bolsillos a todos. Y lo hace de una forma muy sutil. Es el mecanismo perfecto para subir impuestos sin que los políticos asuman el desgaste de votarlo en el Congreso. A ver, explícanos esto un poco más, porque es vital para quienes nos escuchan. Funcas plantea un escenario entre 2019 y 2024. Sí, pongamos ese ejemplo. En ese periodo, los salarios nominales, lo que cobras en euros, subieron casi un 16% de media. Que en un entorno normal dices, oye, me han subido el sueldo un 16%, voy a vivir mucho mejor. Claro, tendrías una mejora sustancial. Pero en ese mismo lustro, la inflación acumulada superó el 18%. Ya. O sea que tienes más billetes en la cartera, pero compras menos bienes básicos en el supermercado. Te has empobrecido en términos reales. Exacto. Y aquí es donde entra la decisión política. El gobierno se ha negado sistemáticamente a deflactar la tarifa del IRPF. Que deflactar significa básicamente ajustar los tramos de los impuestos y las deducciones a la inflación, ¿verdad? Eso es. Como no lo hacen, el sistema fiscal, que es ciego a la inflación, interpreta que te has hecho un 16% más rico. Madre mía. Y claro, la agencia tributaria solo ve ese incremento nominal y te empuja un tramo impositivo superior. Te cobra como si fueras rico, aunque seas más pobre. Es un impuesto silencioso, impecable desde el punto de vista del recaudador, pero demoledor para la ciudadanía. Totalmente. Funcas y Fedea lo llaman directamente una reforma fiscal encubierta. Es que fíjate en el dato del Banco de España. Calculan que casi la mitad de todo el aumento de recaudación del IRPF es solo por esto. Así es. Son cerca de 16.800 millones de euros extraídos de la sociedad únicamente por el efecto óptico de la inflación. 16.800 millones. Y castiga sobre todo a las rentas medias y bajas, porque los mínimos exentos por hijos o vivienda no se ajustan y pierden su valor como escudo. Hay un ejemplo en los informes que es casi doloroso y que ilustra esto a la perfección. ¿El de los trabajadores que cobran el salario mínimo? Ese mismo. Imagina a ese 500.000 de asalariados a los que se les sube el SMI por decreto para protegerles de los precios. Que suena muy bien, una medida de protección social. Pero el escudo se convierte en un boomerang fiscal. Como el mínimo exento del IRPF no se actualiza con la misma intensidad, el salto en la presión fiscal sobre esa pequeña subida salarial roza el 50%. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! El Estado obliga a la empresa a pagar más, el trabajador cree que gana más, pero casi la mitad de esa subida extra se va directa a las arcas públicas. Entonces, ¿la inflación es el mejor recaudador de impuestos para el Estado? Transfiere riqueza del sector privado al público gracias a la pérdida de valor de nuestro propio dinero. No lo podrías haber resumido mejor. Es una mecánica innegable según la AIREF. Bueno, pues pasemos a la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que pasa antes de que el trabajador siquiera vea su nómina? Aquí entramos en el concepto del salario completo del Instituto Juan de Mariana. Me parece un concepto fundamental porque siempre discutimos sobre el sueldo neto o el bruto y nos olvidamos de la cuña fiscal gigantesca que hay detrás. Es que, para entender el verdadero coste de un puesto de trabajo en España, hay que mirar el salario completa. A ver, ponnos las cifras. Para que un trabajador perciba un sueldo medio en este país, el coste laboral total, lo que asume realmente la empresa, roza los 39.500 euros anuales. Vale, ese es el valor real que genera el trabajador en el mercado, 39.500. Pero lo que llega a la cuenta del trabajador es otra historia. De cada 10 euros que destina el empleador, casi 5 se evaporan en tributos. Es que es un hachazo tremendo. Desglosando un poco, he visto que la empresa paga directamente más de 9.200 euros en cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Un dinero que el empleado nunca llega a ver, pero que forma parte de su sueldo real. A eso le sumas los casi 2.000 euros de cotización del propio trabajador. Más los 4.270 de retenciones del IRPF de media. Y luego el IVA que paga cuando se gasta lo que le queda, que son casi 3.000 euros más. La conclusión matemática es que casi el 48% del esfuerzo laboral se va en tributos. O sea, trabajas medio año solo para pagar al Estado. Y si le sumas el IBI de la casa o el impuesto de sociedades diferido, el esfuerzo fiscal pasa del 52%. Exacto.
A efectos prácticos, el Estado es el socio mayoritario de tu rendimiento laboral. Ya. Pero claro, aquí es donde entra la típica narrativa política de la famosa armonización europea. Ah, el gran argumento institucional. Siempre nos dicen que España tiene una presión fiscal inferior a la media europea y que tenemos que subir impuestos para igualarnos con Europa. Y ese argumento esconde un error metodológico monumental que FEDEA lleva tiempo denunciando. A mí me suena a obligar a un corredor amateur de fin de semana a llevar la misma mochila de 30 kilos que un atleta olímpico, solo porque los dos corren en la misma pista. Es una analogía perfecta. El error está en confundir la presión fiscal con el esfuerzo fiscal. Vale, acláranos la diferencia porque es clave. La presión fiscal es solo dividir la recaudación total entre el Producto Interior Bruto. Y sí, ahí España puede estar unos puntos por debajo de Francia o Alemania. Pero claro, la trampa está en el denominador, en la riqueza real de la gente. Claro. España tiene una renta per cápita estancada. Estamos en un índice de 92 sobre 100 en comparación con Europa. Y encima soportamos el doble de paro. Entonces, el esfuerzo fiscal, que es el sacrificio real que te supone pagar esos impuestos respecto a lo que tienes en el bolsillo, es muchísimo mayor aquí. Exactamente. FEDEA señala que mientras España subía su presión fiscal casi 2 puntos del PIB recientemente, 14 países de la Unión Europea, incluidos Alemania y Francia, la estaban bajando para ayudar a su gente con la inflación. Y si nos quisieran igualar a esa presión europea a la fuerza sin tener sueldos europeos, ¿cuánto nos costaría la broma? Pues los cálculos apuntan a que habría que exprimir unos 45.000 millones de euros extra del tejido productivo. Madre mía. ¿Y eso traducido a cada hogar? Sería el equivalente a cobrar a cada hogar unos 2.750 euros más al año en impuestos. 2.750 euros extra a familias que ya están asfixiadas. Es una carga insoportable. Exigir eso hundiría cualquier atisbo de crecimiento real. Vale, llegamos al punto crítico. La gran pregunta que se hace cualquier ciudadano de a pie. Si el Estado está batiendo récords históricos, recaudando como nunca y llevándose la mitad de nuestro salario completo... Deberíamos tener unas cuentas públicas saneadas y unos servicios blindados, ¿no? Claro, deberíamos estar nadando en superávit y pagando la deuda. ¿Es así? Pues lamento ser el portador de malas noticias, pero es el gran agujero negro del país. La realidad macroeconómica, confirmada por la AIREF, el FMI y FEDEA, es desoladora. He leído los datos y yo la verdad no daba crédito. Mantenemos un déficit estructural entre el 3,6 y el 4,5%. Así es. Fíjate en 2023. A pesar de ingresar un 33% más que años atrás, el sector público gastó 52.000 millones de euros por encima de lo que ingresó. 52.000 millones extra. O sea, el ciudadano asume la pérdida de poder adquisitivo, renuncia a deducciones, hace un sacrificio histórico. Y el Estado sigue gastando muchísimo más de lo que tiene. Totalmente. Ese dinero que falta se convierte automáticamente en deuda. Una deuda pública que ya se sitúa en 1.620.000 millones de euros. 1 billón con B. Más del 100% del PIB. Equivale a 3 años enteros de todos los ingresos fiscales del Estado. Y la AIREF ya advierte de que esto no se va a estabilizar. Con el gasto del envejecimiento poblacional, nos podríamos ir al 108% de deuda en 2036. Y esto plantea una realidad muy dura, porque la deuda no es un concepto abstracto, es básicamente impuestos futuros. Exactamente. Es tributación diferida. Si hoy se gasta a crédito, mañana se paga con impuestos. El Instituto Juan de Mariana hizo un cálculo demoledor. Sí, lo de cubrir el déficit estructural no. Sí. Para cuadrar las cuentas hoy mismo, sin emitir más deuda, habría que subir los impuestos en 930 euros más al año a cada residente del país. Otros 930 euros. O sea, el problema de fondo no es que se recaude poco, es que el nivel de gasto público crece mucho más rápido que la capacidad extractiva de la economía. Es una maquinaria de gasto que parece no tener límite, sin importar el sacrificio ciudadano. Bueno, recapitulando este viaje que hemos hecho a través de los datos, el cuadro es bastante claro y preocupante. Desde luego que lo es. Vivimos una especie de ilusión óptica. Los ingresos del Estado baten récords, sí, pero impulsados por una inflación que nos empobrece. Hemos visto cómo la progresividad en frío erosiona los salarios de forma invisible. Convirtiendo la inflación en una inmensa subida de impuestos encubierta. Y comprobamos que aunque el ciudadano cumple y asume un esfuerzo fiscal que roza el 50%, las cuentas de la nación siguen sin cuadrar. Tenemos un déficit crónico y una deuda aplastante.
Al final los informes te dicen que la capacidad de resistencia del contribuyente tiene un límite matemático. No se puede estirar la goma eternamente sin romper el tejido productivo. Desde luego. Y para despedirnos, todo esto nos deja un pensamiento provocativo flotando en el aire. A ver, cuéntame. Si la inflación ha demostrado ser una herramienta capaz de subir los impuestos en miles de millones de euros de forma automática sin que los políticos tengan que someterlo a una votación en el Parlamento, Ya veo por dónde vas. ¿acaso nuestro sistema democrático ha perdido el control sobre quién decide realmente cuánto pagamos y a cambio de qué? Es una reflexión muy profunda sobre la transparencia fiscal. Una pregunta que la ciudadanía debería plantearse, sin duda, la próxima vez que mire la nómina a fin de mes. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en los datos y hasta la próxima. Hasta la próxima.